Vale. Me avisan. Bueno, Ahí sí se ve la pantalla, Ale. ahí está. Ok, Ujú. perfecto. Bueno, Es, buenos días, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el caso número 4 de perspectiva dialógica. En este caso nos vamos a enfocar en la negociación de Fonatel y LICE con pueblos indígenas. Para repasar un poco de la semana pasada, la perspectiva dialógica básicamente se enfoca en crear una comunicación bidireccional entre las organizaciones y el público y trata de highlightear esa importancia que es saber las necesidades del público y no solo usar las organizaciones como poniendo sus objetivos encima de sus stakeholders, sino también tomar en cuenta sus necesidades y hacer todos los ajustes para tener una comunicación más colaborativa entre la organización y sus públicos. ok. Un poco de contexto sobre el caso. Todo esto inició en el 2017 cuando hubo un grupo de pueblos indígenas en la zona sur de Costa Rica que hizo la solicitud ante Fonatel de la instalación de las torres de internet, porque en ese momento no había, y Fonatel inició este proyecto junto con los pueblos indígenas justamente para eliminar esa brecha tecnológica. Luego, en el 2020, el ICE, a través del programa Comunidades Conectadas, que también es de Fonatel, firmó un contrato por 47,9 millones de dólares justamente para brindar esos servicios. Y en el 2021 se puso en marcha el proyecto con giras exploratorias y acuerdos de consentimiento informado de las diferentes comunidades. Em, una vez finalizado el proyecto, se esperaba que iba a brindar servicios de telecomunicaciones a 36,000 personas de 14 territorios indígenas de la zona sur y atlántica de Costa Rica. Aquí hay un poco de fotos de ese proceso. Esto fue la petición a Fonatel en el 2017. Esto fue cuando los funcionarios de Sutel conversaron con miembros de la comunidad de Alto Carona. Estos son un poco sobre el programa Comunidades Conectadas, que es sobre Internet y telefonía fija. Y como pueden ver, es una iniciativa que lleva Internet a poblaciones costeras, rurales, indígenas y fronterizas. Bueno, durante este caso se hicieron varias acciones claves para desarrollar ese diálogo entre los pueblos indígenas y las organizaciones. Entonces, primero que todo, se hizo un primer acercamiento. Esto fue una negociación de parte de los pueblos indígenas donde se enviaron los planes y peticiones para instalar servicios de telecomunicaciones, ya que ellos estaban sufriendo de esa brecha tecnológica y no tenían acceso a teléfonos fijos y no tenían acceso a Internet. Con estas peticiones, Sutel logró hacer un diagnóstico con un diálogo constructivo de parte de la empresa, donde vieron como las necesidades de los pueblos indígenas y también vieron las necesidades que necesitaban como eh, llenar. Luego se hizo una audiencia pública donde se hizo la presentación del proyecto de empresas de telecomunicaciones junto a un cartel de licitación. Esto para hacer una colaboración entre las empresas de comunicación, ya sea el ICE, Claro, Movistar, cualquiera de las organizaciones como que se apuntaran a ayudar con esta iniciativa. Luego se hizo una colaboración donde se hizo una negociación con las asociaciones de desarrollo integral para definir como las prioridades, los servicios disponibles y las necesidades reales de las comunidades indígenas. Esto porque las comunidades indígenas funcionan como poblaciones autónomas, entonces ellos son los que están encargados de decir cómo sus necesidades y qué sí se puede hacer específicamente dentro de los territorios. Una vez como con esa colaboración se logró hacer una conversación entre los funcionarios de las organizaciones, en este caso el ICE, que fue la empresa que aceptó el cartel de licitación para hacer las conversaciones con los pueblos indígenas, entender más el entorno en el que estaban trabajando y ver las necesidades como de terreno, ver si se intentaban poner en realidad como cuáles torres, cuáles los materiales se necesitaban, el transporte, etcétera. Y finalmente tomaron como un paso más allá y no solo instalaron como todos los servicios, sino también hicieron un programa de educación donde el Colby realizó un evento educativo con los beneficios de los servicios instalados. Hablaron sobre como
el uso seguro de los servicios de telecomunicación, los conceptos básicos de Internet, el uso de aplicaciones y como los conceptos básicos que esta población indígena no tenían conocimiento de esto y para aprovechar todos los servicios y lograr como un alcance más allá de solo dar los servicios, sino que de verdad pudieran como aprovechar estas nuevas como herramientas. Aquí hay unas fotos como del evento de la educación en la zona sur. Esto fue a través de, como les mencioné, como a través de la marca de Colby. Y se hicieron como varias charlas con técnicos del ICE, se hicieron como varias charlas educativas con los pueblos indígenas. Ok, ahora entrando propiamente al análisis de cómo se relaciona este caso con la perspectiva dialógica, lo primero que es muy importante entender es que este diálogo que entre Fonatel y el ICE y los pueblos indígenas fue guiado por el Mecanismo General de Consulta Indígena. Este fue un mecanismo que firmó Costa Rica en 2018 y este mecanismo lo que hace es obligar a que haya un diálogo participativo cuando van a tomarse decisiones o acciones que puedan impactar a los pueblos indígenas. Todo esto tiene el objetivo de respetar los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Este mecanismo general de consulta, entre muchas otras cosas, establece un procedimiento de 8 pasos para realizar una consulta y entre estas cosas está dictado el tipo de información que se tiene que tener, el detalle, o sea, qué tan detallada tiene que ser esa información y todos los tipos de contactos que tiene que tener con los pueblos indígenas. Otro componente muy medular de la perspectiva dialógica es el componente de la cocreación. Y es muy interesante porque en el Mecanismo General de Consulta Indígena, el proceso de cocreación no solo es algo que obliga a que se lleve a cabo, digamos, como lo fue en esta negociación, sino que para crear este Mecanismo General de Consulta Indígena y aprobarse, hubo un proceso de cocreación con los distintos pueblos indígenas porque requiere la participación activa de los pueblos o bien de sus representantes por medio de las asociaciones de desarrollo integral. La perspectiva dialógica tiene 5 principios y estos 5 se pueden observar en el caso. El primero, el de reciprocidad, se observa en el diálogo de negociación que hubo entre Fonatel, ICE, las asociaciones de desarrollo integral y los propietarios de terreno de la zona. La empatía, por todos los esfuerzos que hubo para comprender las necesidades de las comunidades indígenas y esa colaboración activa con las asociaciones. También se habla de proximidad. En este caso, pues los representantes de Fonatel y ICE visitaron físicamente las comunidades indígenas. También un componente de riesgo porque es un proceso de negociación no tradicional al que acostumbran estas entidades y además es un trabajo complicado porque es proveer telecomunicaciones en zonas alejadas. Y el compromiso se evidencia en los esfuerzos de sensibilización y educación, así como este plan de relacionamiento con los líderes y lideresas de la comunidad. La perspectiva dialógica lo que plantea es que es necesario que haya una conversación entre la organización y los públicos, porque eso conduce a relaciones positivas a través de la comprensión mutua, el respeto mutuo y la aceptación mutua. Otras cosas que plantea esta perspectiva es la necesidad de adecuar el medio según las necesidades y según el propósito, el stakeholder objetivo y el guión dialógico. Y lo que establece una de las lecturas que leímos es que cuando tienen que haber conversaciones para tomar un consenso o decidir algo, el medio ideal es el medio offline. En este caso, pues no hubo de otra porque no tenían internet, como les comentábamos, pero incluso si lo tuvieran, este era el medio ideal para tomar esta decisión. Y otro componente, el componente final, que es muy importante de la perspectiva dialógica y es uno de los valores más grandes que tiene, es el valor que tiene cuando se trabaja con comunidades vulnerabilizadas. Las comunidades indígenas, pues históricamente han sido vulnerabilizadas y justamente por eso es que existen mecanismos como el mecanismo de consulta indígena y ahí es cuando el diálogo tiene un gran valor porque se pueden generar consensos y se pueden generar relaciones cercanas de manera horizontal y se pueden llegar a decisiones de una manera mucho más integral y no tan impositiva. Y finalmente, sobre las conclusiones y aprendizajes, en primer lugar, como había dicho Eugenia, sobre el tema de comunicación bidireccional simétrica, esto es esencial, especialmente cuando se trata de pues, una construcción a largo plazo que tiene que proveer un servicio esencial hoy en 2023, en su momento 2017. Como les decía, la importancia es siempre adecuar los medios, incluso teniendo todas las herramientas digitales, pues actualmente existe mucho la tendencia a apoyarse
en tecnología y es una herramienta extraordinaria, pero también hay espacios donde el medio offline es, eh, es totalmente necesario. Y finalmente, el tema de ética y transparencia, que se liga también con la sensibilidad cultural. Pues y trabajar con pueblos indígenas implica otra cultura y lamentablemente en Costa Rica no existe realmente inclusión de muchas de estas poblaciones y no se conoce realmente la realidad de muchas de estas comunidades. Entonces, cuando se están llevando a cabo estos procesos, es muy importante trabajar con ética y transparencia, comunicar todo lo que se tenga que comunicar y sobre esa base común ya se pueden generar estas negociaciones, que al final era una negociación de ganar-ganar, porque se les estaba proveyendo un servicio esencial a estas comunidades. También como con todo este tema, la perspectiva dialógica también es esencial en este caso porque ayuda a hacer una reflexión y entender como a profundidad las necesidades de estos pueblos indígenas que tal vez la organización del ICE no tiene todos los detalles o toda la información para poder realizar este proyecto como por ellos como separados solos, sino que sí necesitan esa colaboración constante con los pueblos indígenas para entender tanto el terreno, para entender la cultura y para entender como sus necesidades y hacer como que como ofrecer las necesidades y cumplir como con todo lo que necesitan y apoyarlos como a que no solo sea un servicio, sino que lo transformen como en una herramienta en ese desarrollo social que estábamos hablando de la sensibilidad cultural. Eso sería. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Bueno, a mí me encantó, pero entiendo, me parece por la dinámica que van a presentar los dos casos y luego si quieren comentamos, ¿sí? No sé cómo lo han hecho en otras sesiones, pero como prefieran. Perfecto. Sí, creo que podríamos hacerlo así. Podemos hacerlo de las ¿Les dos parece? formas. Ok. Así podemos integrar las dos presentaciones, me parece. Ok, entonces continuaríamos con la de Simón y Andrea. Ok, sí, denme un momento para compartir pantalla. Y María Ángel, si quieres me avisas para... Dale, corre tiempo. Bueno, buenas tardes. Somos la dupla, como era profe de Andrea y Simón. Y hoy les vamos a estar presentando nuestro análisis de caso, que el tema que nos tocó es el de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, o NTICs, y las relaciones públicas. Para hoy, lo que escogimos fue la campaña Johnny Walker con La Casa de Papel y cómo se desarrolló esta en Costa Rica. Pasando un poco a lo que fue el evento, para resumírselo muy básicamente, esta colaboración se dio como celebración, digamos, del final de la serie La Casa de Papel. Y la dinámica más, bueno, a nivel de general, no solo acá en el país, fue que lanzaron esta botella, era una edición limitada y que tenía el diseño que pueden ver a la izquierda, era coleccionable, por decirlo así, y además mostrar como diseños también como de la serie, cuando se exponía como a la luz ultravioleta. Eso por un lado. Aquí en Costa Rica solo se podía conseguir de tres formas. A la hora de comprar Johnny Walker en Walmart, uno podía participar en una encuesta y cada participante igualmente en pedidos ya, y después a través de una dinámica en redes sociales, que es lo que mi compañera y yo les vamos a estar presentando el día de hoy. Em, para, eh, para contextualizarlos y ver qué fue esta campaña a la que le estamos hablando en redes sociales, contó primero con una campaña de expectativa. Las personas que se escogieron fueron influencers, aquí ni micro ni macro, diría que un tamaño muy medio. Igual como aquí somos una población tan pequeña y en general hasta este mundo de los influencers tampoco es tan grande, eh, sí eran como o sea, eran medianamente grandes, por decirlo así. Los influencers en cuestión eran el Dani Sever, Joana Villalobos, Andrea Fernández, yo soy Pollo, uy, yo soy Pollo, estar repetido, perdón, y Michelle Naranjo. Eh, Se dieron en dos equipos y una vez fueron publicando como esta campaña previa de expectativa,
Llegó el día de la actividad, que era una actividad presencial, también esto tomarlo en cuenta que era como finales de 2021, entonces se venía saliendo apenas de pandemia, entonces sí fue como un riesgo que se tomó por el tema de que creo que apenas se venía quitando la mascarilla. Entonces sí fue todo un tema, fue como las primeras actividades que se hicieron después de pandemia. Era una dinámica un poco como si fuera una búsqueda del tesoro y dependía de los seguidores de cada uno de los influencers. Cómo funcionaba era que los influencers o los equipos más bien llegaban a alguna de las cuatro paradas que eran Escazú, Barrio Escalante, La Sabana y San Pedro, y ahí se ponían como que el equipo organizador les daba una tarjetita que tenía una pista, publicaban la pista en redes sociales, era como, uy, yo creo que esto es, la leían y era como, yo creo que eso es jengibre, entonces le pedían a sus seguidores que consiguieran jengibre y que se los trajeran a donde estaban, porque digamos, estamos en Escazú, en un lugar que se llama Quetebancas, creo que era que se llama, o en Barrio Escalante, en Parque Francia, entonces ahí llegaban los seguidores con el objeto, el ingrediente que necesitaban, y a cambio los influencers o el equipo lo que les daban era una botella de estas. Y sí, o sea, dependía de la inmediatez de redes sociales porque em, el propósito era como el primer equipo en conseguir todos los ingredientes ganaba y al final los ingredientes era como para hacer el trago perfecto con Johnny Walker etiqueta roja, que era el tipo que se usó, entonces sí. Y fue, bueno, para el equipo fue toda una sorpresa porque perdón, en efecto se mostró como una alta participación y más bien hubo como hasta gente que los siguió como a los influencers por todo lado, o sea, por Escazú, Escalante, La Sabana hasta poder conseguir como la botella, porque era el primero que llegaba, pero todo. Entonces muchas veces la gente llegaba de segundo, entonces los esperaban en la siguiente parada para poder conseguir la botella. Ok, ahora entrando un poco en por qué creemos que esta campaña es un muy buen ejemplo de las designadas nuevas tecnologías o tecnologías avanzadas, es por tres características que nosotros consideramos que tienen muchísimo peso en estas nuevas tecnologías, que son la interactividad, la instantaneidad y la inmaterialidad. Entonces, nosotros consideramos que esta actividad demuestra muy bien la parte de interactividad porque no solo necesitábamos que la gente interactuara con el contenido de los influencers, también necesitáramos que fuera lo primero que veían cuando abrían, digamos, su perfil de Instagram, que fue donde se realizó la campaña. Entonces, la campaña de expectativa previa fue exactamente para que la gente estuviera más pendiente de las redes sociales de ellos. También no solamente sirvió para el momento, sino que como mencionó anteriormente mi compañero, la botella también estaba disponible por medio de dinámicas en Walmart y Pedido Ya, y necesitábamos que esto se promocionara. Entonces, en el momento de la campaña, de la actividad como tal, no todo el mundo vio el contenido a tiempo. Entonces, también contactaban a los influencers posteriormente para poder averiguar si todavía tenían la oportunidad de ganarse la botella, y esto fue de beneficio mutuo tanto para los organizadores como para los influencers, porque esto generaba más interacción en sus perfiles, pero también daba más conocimiento acerca de la campaña entre Johnny Walker y Netflix. La instantaneidad porque, o sea, era del momento. Como mencionó mi compañero, ellos publicaban el video en redes sociales de dónde estaban y qué era el ingrediente que necesitaban. Apenas ellos llegaban, no se publicaba de antes, los seguidores no conocían los lugares ni los ingredientes que necesitaban llevar a cada uno de ellos previamente. Entonces ellos llegaban, descifraban cuál era la pista, grababan sus videos, los subían a sus historias y la gente respondía en el momento, enviaban mensajes, interactuaban con la historia de diferentes maneras, llegaban al lugar con el ingrediente que se necesitaba. Y también está la característica de la inmaterialidad. Nosotros, aparte de la botella, no teníamos nada físico. Esta campaña no se realizó, digamos, por medio de anuncios físicos, vallas, carteles ni nada por el estilo, todo se realizó únicamente en redes sociales, no había algo material de lo cual se estuviera, digamos, como realizando la actividad. Y después hay tres aspectos muy importantes que fueron parte de la campaña que son posibles gracias a estas nuevas tecnologías, que son el Big Data, que fue utilizado para seleccionar a los influencers
Como se dijo anteriormente, estos eran como de un rango medio alto, pero no solo eso fue un aspecto importante a considerar, sino también fue que tanta interacción tenían en sus perfiles normalmente, porque aunque fuera un creador muy grande, si cuando publicaba contenido, las seguidores no reaccionaban a este contenido, no daban like a las publicaciones, no comentaban, no reaccionaban a sus historias, no servía para el tipo de campaña que se estaba planteando. Fue únicamente en redes sociales, específicamente en Instagram. Toda la campaña se realizó por medio de esta y ya luego, posteriormente, las notas publicitarias que salieron aparte de esta campaña fueron publicadas tanto en redes sociales como en los medios digitales de cada uno de ellos. Y me puedes devolver a la diapositiva anterior, por favor. Y la última sería el uso de influencers, que como sabemos todavía es un tema muy debatido para muchísimas personas dentro del ámbito de las relaciones públicas, si tiene un efecto positivo o no, o si verdaderamente tiene un efecto o es nada más un efecto placebo que todos hemos llegado a creer. Pero creo que esta campaña demuestra muy bien el verdadero impacto que pueden tener los influencers, si bien mucho de el interés de las personas era por la botella y por lo tanto por la serie, sí se pudo demostrar que los influencers pueden mover a las personas para lograr promocionar un producto. Y ahora, por último, hay unas imágenes que no sé si solo a mí no me terminaron de cargar. Ok, ahí están. Bueno, como pueden ver, está como la botella de Johnny Walker. Lastimosamente no tenemos una foto de la botella en display porque nunca estuvieron en los supermercados. Por ser únicamente por medio de dinámicas, no estuvieron, digamos, en las estanterías de los supermercados. Pero sí pueden ver aquí una nota que hizo la República acerca de la botella de edición limitada. Está también una publicación hecha, si no me equivoco, esto es por el Dani CR, de un video que se hizo a raíz de la búsqueda del tesoro, y también pueden ver un poco más de cerca cómo se ve la botella cuando se expone a la luz ultravioleta. Muchas gracias. Bueno, genial. Felicitaciones también al segundo grupo. ¿Los casos los eligieron ustedes o los coordinaron con la profesora? Los casos los elegimos nosotros, los temas no los asignó la profesora. Bueno, la profesora nos dio las opciones, nosotros elegimos el tema que queríamos, pero los casos los elegimos nosotros según las necesidades de nuestro tema. Bueno, genial. Excelente. Bueno, si quieren, a ver, yo creo que puedo compartir. Sí, a ver. Sí, ya tiene acceso para compartir. Vale. ¿Está compartiendo? Sí. ¿Están viendo? Sí. ¿Se ve modo presentación? Está cargando, ahora sí, ya. Ahora sí. Bueno, nada. Ahora voy a retomar sus presentaciones. Perdón, antes que nada, por si la dinámica es distinta y yo lo estoy rompiendo. Ya saben que esto con el hecho de irnos sumando como profesores invitados, por ahí rompe un poco el esquema, pero bueno, lo primero de todo y no les obliga es agradecer muchísimo a la universidad, a la escuela y lógicamente a la doctora Marroquín por la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes, que está siendo enriquecedora por cada uno de los colegas que está pasando, que lo está haciendo para la red LACO, que es la red que de alguna manera de la cual somos la mayoría de nosotros o como espacio de investigación que compartimos, ¿sí? Y que bueno, espero que también para ustedes esté siendo una experiencia interesante, ¿no? Y también, bueno, agradecer todo el soporte, la coordinación y el esfuerzo que también implica en esto que ustedes están haciendo, que además tiene un nombre y es una innovación pedagógica, que es el aula invertida, ¿no? Empezar a problematizar, o sea, más allá de las circunstancias que nos lleven a hoy estar de esta manera, en realidad ustedes están haciendo un laboratorio, quizás sin darse cuenta o sin saberlo, un laboratorio de innovación educativa muy enmarcado en las tendencias hacia dónde vamos, ¿no? Cuando seleccionábamos los temas,
bueno, yo sin ser experto en este en particular, ¿sí? Aunque estamos bastante metidos, ya les voy a contar por qué, era como uno de los temas cuando uno plantea las teorías de las relaciones públicas, quizás uno de los más complejos o con unas características para tensionar bastante interesante. Y creo, sin haberlo planificado, porque además me parece que hoy se nos juntaron dos presentaciones de grupo, cuando era una, que las dos presentaciones dan cuenta de ello, ¿no? Hay una clara tensión, no solamente entre los casos, ¿sí?, que han elegido, no porque estén mal o, bueno, o bien, digamos, sino por la naturaleza y las características de los mismos y el desafío que implica analizarlo, por el rol que se le puede asignar a las relaciones públicas en cada uno de ellos, con todo el debate que eso implica, y porque uno no se entiende sin el otro, ¿sí? O sea, pensar un proceso de comunicación en entornos virtuales no se explica si no entendemos un modelo de comunicación dialógica y a su vez el modelo de comunicación dialógica, ¿no?, o de relaciones públicas encuentra muchos desafíos en esa materialidad o en esa promesa que aparentemente fueron o son las redes sociales o los entornos virtuales como espacios de relacionamiento o de comunicación, ¿no? Bueno, como ya les contaba la profesora, bueno, primero decir que también es un placer para mí estar de alguna manera en Costa Rica, es una tierra que amo, ahí estoy con mi hija pequeña, recorriendo parte de la belleza que tienen. Y bueno, para mí es un verdadero placer. Tengo grandes amigos, grandes experiencias hechas en la universidad, en las ciudades, recorriendo, así que bueno, es un regalo para mí también, a pesar de que aquí en España es bastante tarde, es un regalo para mí también estar por aquí, no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Como les contaba recién la profesora en la presentación, bueno, yo además estoy en España, pero soy argentino, o sea, conozco muy bien la realidad latinoamericana, la realidad iberoamericana. Soy actualmente profesor investigador en la Universidad de Málaga, en asignaturas específicas de relaciones públicas. Soy profesor de teoría e historia de las relaciones públicas, soy profesor de planificación de campañas en entornos virtuales vinculadas al área de publicidad y comunicación y relaciones públicas. Y desde hace ya casi 6 u 8 años, ya perdí la cuenta, dirijo el Latin American Communication Monitor, que es el capítulo regional que tenemos de este gran estudio, este macro estudio o macro encuesta que promueve Euprera a nivel internacional y que de alguna manera va haciendo una radiografía o un mapa de la profesión en todos los países, ¿no? Además, Costa Rica siempre ha tenido un rol muy significativo en este sentido, ¿no? Con lo cual también lo que yo les vengo a aportar, además de algún feedback o de evolución con sus casos y de las lecturas que tenían para trabajar para hoy o que como parte del temario, son algunas reflexiones desde mi propio sesgo, ¿no? O el enfoque que yo le pueda llegar a dar, ¿no? Cuando vamos al tema específicamente, claro, vemos medios sociales, posibilidades y limitaciones para el relacionamiento y el diálogo con los públicos, ¿no? Aquí se plantea de alguna manera la expectativa de dónde deberíamos pensar esta maraña, ¿no? Este embrollo, que son una tipología de medios con una característica muy particular, ¿sí? Y cuánto eso aporta a un proceso de teorización o de entender las relaciones, la gestión de las relaciones, ¿sí? Entre las organizaciones y esto que llamamos los públicos, stakeholders, ¿sí? Desde una perspectiva que tiende a ir hacia lo dialógico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Esta idea de equilibrio, bidireccionalidad, horizontalidad, ¿no? Que ustedes bien han comentado, ¿no? No es nada fácil. Bueno, ustedes algo ya han empezado a plantear, yo aquí lo había previsto en la presentación, ustedes se han anticipado, teníamos 2 lecturas para trabajar y los casos, bueno, yo había reseñado el caso que tenía mencionado ahora, pero bueno, sumé el actual, ¿no? Respecto de los casos, me parece interesante y paso al punto este, que me parece que es
que es lo relevante, ¿no? Porque el hecho de partir de casos concretos para entender o para encontrar en la teoría cierta comprensión o ciertas reflexiones y de construir un poco lo conceptual, que a veces es tan duro, ¿sí? Lo primero, mencionar con respecto de la primera dupla, ¿sí? Bueno, es interesante. Yo no sé si se animan. ¿Qué creen que implica la perspectiva dialógica desde el punto de vista organizacional? ¿Qué creen que implica? O sea, ¿qué genera gestionar o asumir una perspectiva dialógica desde la comunicación, desde las relaciones públicas, desde el punto de vista organizacional? ¿Genera alguna transformación, algún cambio? ¿Obliga a qué? A ver si se anima la dupla, Alejandro. Sí. Bueno, yo a lo que conocimos un poco sobre la perspectiva dialógica, para realmente poder incorporarla de una manera genuina, sí requiere desde la organización de una transformación, si ya no usualmente generan procesos de comunicación donde tienen o sea, están acostumbrados a recibir el feedback de las audiencias y realmente considerar lo que están diciendo. Entonces, pretender hacer un proceso utilizando la perspectiva dialógica sin que sea parte de la esencia de la organización, pues es incompatible y realmente considero que no sería viable. Con lo cual, o sea, podríamos decir todo lo contrario, ¿no? Que una perspectiva dialógica, además, ustedes tienen un gran privilegio, la profesora Marroquín es una referente de la Escuela de la Comunicación Organizacional, en la cual hay un planteo claro o hay una intencionalidad de construir una determinación organizacional a partir de la comunicación y una comunicación a partir de del propio diseño organizacional, ¿no? Entonces, efectivamente, como bien mencionas, Alejandro, y como lo han planteado en el caso, incluso en las conclusiones, si no hay una transformación de la organización como tal, no hay margen para una perspectiva dialógica, ¿sí? O sea, la perspectiva dialógica o la gran complejidad y el gran aporte, ¿sí? Ese modelo bidireccional, equilibrado, o simétrico bidireccional, o de entendimiento mutuo, como lo plantean los autores, y muy bien ustedes lo han referenciado, debería como consecuencia generar una transformación del propio ADN de la organización, ¿sí? Ustedes han tocado algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, una organización que ya no piensa, si hablamos en términos económicos, solo del impacto económico, sino que empieza a considerar otros impactos, ¿sí? Una organización que no se define solamente por su actividad, ¿sí? Lo que podríamos llamar como misión o visión, ¿sí? O valores, sino que va un poco más allá y ya se plantea en términos de propósito, ¿no? O sea, con un alcance que trasciende la propia realidad organizacional, incluso sus públicos, sus grupos de intereses, ¿no? O sea, cuando una organización se está preocupando por el medio ambiente, ¿sí? O se está preocupando por, como ustedes decían, la sensibilidad cultural, la integración social de un territorio, ¿sí? Por más que en este caso el que ustedes eligieron era, entiendo, una organización pública, ¿no? Con cierta responsabilidad en ese sentido, pero cuando hay empresas privadas que están asumiendo esta cuestión, estamos hablando de otro tipo de organización, ¿no? Ustedes hablaban de reciprocidad, de empatía, de proximidad, de riesgo, ¿no? Está bien que ahí hay que tener cuidado, les hago una nota al pie, porque claro, en parte ustedes han intentado con el caso justificar el modelo teórico, ¿no? Y es un poco al revés, ¿no? El modelo teórico debería pensar si el caso es como tal, ¿no? Entonces, cuando se refiere al riesgo, ¿sí? No se refiere al riesgo en el términos del caso en sí mismo, ¿sí? O al compromiso, ¿no? Sino a lo que implica en términos de aplicar una metodología dialógica. Por ejemplo, las perspectivas dialógicas, ¿sí? O participativas, ¿sí? No necesariamente consiguen lo que se habían propuesto, ¿sí? Porque de hecho, y ustedes bien lo mencionaban, esa posibilidad de empoderamiento también implica pensar el diseño que se va a dar esos procesos de relacionamiento, ¿no? Fíjense hasta dónde llega. O sea, no es un modelo normativo funcional que estamos acostumbrados de imposición, ¿sí? Aunque sea más interactivo. Perdón, a veces confundimos el feedback o el nivel de impacto
con interactividad o con diálogo, y no necesariamente. De hecho, una de las características de la conversación como tal es la pérdida de control. O sea, cuando uno asume que va a relacionarse en términos de conversación, tiene que asumir que posiblemente pierda el control de lo que vaya a gestionar en términos de comunicación. ¿Sí? O sea, esa empresa, cuando se iba a las comunidades y les proponía a las comunidades cómo diseñar un mecanismo de participación, ¿sí? Perdía totalmente el control. Ahí estaba ahí estaba la dimensión del riesgo, ¿no? La cuestión del compromiso, la cuestión del respeto, la cuestión de la aceptación, ¿no? Esta idea de equilibrar esos intereses y no intentar imponer uno sobre otro, ¿sí? Incluso en términos comerciales. Entonces, eso respecto al primer caso. Ahora, cuando lo traemos al campo no sé si se entiende o quieren aportar algo, me interrumpen sin problema, ¿no? Al final vamos a hablar de diálogo y conversación y yo voy a monopolizar el uso de la palabra y no es la idea. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, muy claro. Vale. Excelente. Cuando asumimos el caso que nos plantearon, perdón, Simón y Andrea, ¿sí? Bueno, aquí lo primero, por eso yo les preguntaba si el caso lo eligen ustedes. Bueno, ustedes se han metido en un meollo, ¿sí? Y celebro también celebro por así decirlo, la osadía, ¿sí? Porque claro, saben que a nivel epistemológico, a nivel teórico, hay una gran discusión si la comunicación comercial como tal, ¿sí? Es relaciones públicas, o las relaciones públicas debería asumir otros aspectos de la comunicación o de la gestión de las relaciones a nivel organizacional, ¿no? Entonces, eso como un primer punto, ¿no? Hay perspectivas que son más integradoras, ¿sí? Que asumen que la gestión del marketing, la publicidad, de hecho yo, por ejemplo, imparto docencia en un grado, o sea, una titulación que es publicidad y relaciones públicas. O sea, ya de por sí concibe legitima, institucionaliza un perfil profesional que incorpora ambas perspectivas, ¿no? Pero hay otros que son más puristas, por así decirlo, o puristas, como lo quieran llamar, y eso no lo asume. También es interesante porque el caso, si lo quisiéramos circunscribir en el campo específicamente o en las dimensiones de las relaciones públicas o de la comunicación corporativa, ¿sí? Sería claramente un caso de imagen asociada, ¿no? Aquí hay un posicionamiento de marca, en este caso una serie, un producto audiovisual, porque además de ser un producto cultural, es claramente un producto comercial audiovisual, con otro producto comercial, ¿no? Y lo que intenta es posicionar un cierto grado de notoriedad, éxito, que pueda tener un producto o servicio frente a otro, ¿no? Ahora bien, alcanza, y aquí casi que yo les pediría que hasta discutan entre ustedes, ¿no? Entre un grupo y el otro, ¿no? Alcanza en términos de la participación es hacer uso de esas acciones o esas estrategias lúdicas, ¿sí? Para simplemente generar notoriedad o generar actividad en las redes sociales. ¿Eso es realmente participación? Ustedes en muchos casos planteaban la cuestión del impacto, ¿no? Hablaban, bueno, los impactos y nos mostraban claramente formas de medir el impacto, ¿no? O sea, hay repercusiones en los medios, comentarios en las redes sociales, métricas, ¿no? A las cuales estamos habituados. La pregunta es desde la perspectiva dialógica, ¿sí? ¿Eso realmente es participación? ¿Eso es co-creación? ¿Eso es empoderamiento del público? ¿O es más bien una manifestación, ¿sí? de un cierto impacto pasivo, ¿sí? Que quizás por las características del medio, ¿sí? Es más fácil de medir, es más fácil de evaluar y es más fácil de cuantificar respecto de a lo mejor lo que podría ser una participación o un impacto de un medio tradicional, ¿no? Lo que pasa. ¿Se entiende el planteo que hago? ¿Cómo lo Sí. ven, Andrea, Simón, Alejandro? Bueno, a mí me parece muy interesante y es un tema que nos comentaba otra profesora la semana pasada, la profesora Diana Costa, Ujú. y nos comentaba un poco sobre la diferencia que a veces existe entre cómo se entiende el concepto de impacto en el contexto. Bueno, ella nos hablaba de Costa Rica
y creo que ella hablaba también de España y que ella mencionaba que acá se visualiza el impacto como algo más a largo plazo, no es algo inmediato, y que esas métricas y esos resultados más tangibles e inmediatos em, no los caracterizaría así como impacto, porque realmente no se está midiendo si hubo un cambio en la conducta o en la percepción o, o en estos intangibles, o sea, como lo que gestiona las relaciones públicas. Es más, pues, un dato muy puntual sobre una interacción que hubo en un entorno digital. Bien, muy interesante, porque de por sí ya tenemos entonces un aspecto importante para ir teniendo en cuenta, sobre todo al momento de pensar la perspectiva dialógica por un lado, pero sobre todo aplicándola a los entornos virtuales, ¿sí? Que vamos a encontrarnos con distintos niveles de impacto. Después podemos ver que la teoría va a plantear distintas denominaciones, ¿no? Para estos niveles de impacto, hablamos de output, outcomes, resultados, impactos de negocio, impactos institucionales, salidas como tal, etcétera, etcétera, ¿no? Yo de hecho les he traído algún gráfico. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras cuestiones? Andrea, Simón, ¿se entiende lo que les planteo? ¿Cómo lo ven? De vista comparativamente con los casos y un poco en la discusión que vamos entrando. Los perdí. Se despusieron y salieron corriendo, estaban agotados. Bueno, otro aspecto también interesante, ¿sí? Que tocaron en la presentación del caso y que los vamos a recuperar ahora porque además están en la lectura, son específicamente el Big Data, ¿sí? Y los influencers. Ahí hay que tener cuidado porque, claro, cuando plantearon desde el caso lo de los Big Data, el uso de Big Data para la identificación de los influencers, ahí hay que trabajar alguna precisión conceptual más, ¿sí? Cuidado con eso. Y respecto de los influencers, en este caso serían social media influencers, ¿no? Como se los conoce, sí que también hay una tensión interesante sobre cuál es el rol que tienen, ¿no? Aquí hay desde la teoría de las relaciones públicas, que es el marco que nos convoca, ¿sí? Hay una transposición de la teoría clásica de los líderes de opinión, ¿sí? O sea, de la opinión pública, los líderes de opinión, la influencia sobre las agendas, ¿sí? Y lo que eso podría implicar hoy en términos de influencer, ¿no? ¿Y dónde están los matices o dónde está la discusión? Bueno, primero la construcción de legitimidad de unos y otros, ¿no? O sea, muchas veces un influencer no necesariamente es una persona autorizada, ¿sí? Y aquí entra otro debate que también era una palabra clave que ustedes tenían para trabajar y que va a ir surgiendo, que es esta idea de la posverdad, ¿no? De la verdad y la posverdad, ¿no? Quizás un líder de opinión, en el sentido clásico, ¿sí? Estaba más aferrado a una perspectiva de verdad, porque construía, o sea, tenía cierta credibilidad y cierta legitimidad para exponer y para poner en agenda determinadas temáticas, ¿no? Y un influencer quizás lo haga desde una capacidad técnica, en muchos casos, ¿sí? Porque, bueno, porque ha construido una comunidad de seguidores, porque desarrolla, digamos, ciertos contenidos con una capacidad de persuasión mucho mayor, o a veces por una capacidad de influencia simplemente dada desde el punto de vista emocional, ¿sí? Lo sigo porque me gusta, porque me parece atractivo, porque no sé qué, más que por su capacidad de credibilidad o por la legitimidad que pueda construir al momento de posicionar un discurso, ¿sí? Y les pongo un ejemplo, si a Elon Musk se le ocurre cambiar, que ha sido además de estas semanas, ¿no? Cambiar el pajarito de Twitter por un perrito de la criptomoneda y eso genera una corrida cambiaria o una valorización de la criptomoneda en términos financieros, eso está movido más por la emocionalidad y por el impacto visual que eso puede llegar a tener o por la novedad, porque en realidad más de uno lo que hizo fue averiguar qué era ese perrito o esa imagen que aparecía y eso generó un X algoritmo en términos de consulta y eso una construcción pensada, ahí sí que había Big Data, lógicamente, o un sistema de información para trabajar, ¿no? Entonces, digo, ahí se pueden ver los matices de uno y otro, ¿no?
Bien, entonces, a partir de estos casos y de la problematización que los casos nos permiten, comentar algunas cuestiones, ¿no? Un aspecto fundamental ya metiéndonos en tema específicamente de las nuevas tecnologías o de los entornos virtuales y las relaciones públicas, un aspecto fundamental es el concepto de ubicuidad, ¿sí? El concepto de ubicuidad lo que nos viene a decir es que las dimensiones de tiempo, espacio y persona se han visto absolutamente relativizadas. De hecho, muy bien comentaban Andrea y Simón en su caso, ¿sí? Que no había habido un contacto directo con el producto, ¿no? Que de hecho todo se ha dado en esta dimensión de inmaterialidad, de interactividad y de instantaneidad, ¿no? Y eso lo posibilitan los entornos virtuales y ha hecho que se transformen absolutamente las relaciones. Estamos incluso en un momento de cambio en el que no sabemos hacia dónde vamos. O sea, esto lo estamos transitando, esto estamos viendo cómo se va construyendo, ¿no? Por supuesto que había pistas, ¿no? Tenemos autores como Matt Lujan, ¿no? De la teoría de la comunicación clásica, la escuela de Toronto, ¿no? De la ecología de los medios, que ya empezaba a plantear estas cuestiones, ¿sí? Y esto ha ido evolucionando y nos llega a la actualidad, ¿no? Hay otros autores que no vienen del campo de las relaciones públicas, pero que son pensadores, digamos, en este caso es un biógrafo, y es interesante porque ya pone la dimensión virtual, ¿no? La tecnología como tal, como uno de los elementos, de los conceptos claves del mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque tenemos que también intentar superar cierta visión y ustedes además ya son casi profesionales, entiendo, ya casi saliendo al ejercicio o en algunos casos a lo mejor ya ejerciéndolo, a cierto instrumentalismo que le damos desde las relaciones públicas a la tecnología, ¿no? Además ustedes como profesionales, como formados en la Universidad de Costa Rica, que es un pilar clave para la escuela latinoamericana, para la perspectiva crítica de la escuela latinoamericana de relaciones públicas, de comunicación, debemos superar esa dimensión instrumental, ¿no? Aquí es un pilar fundante, las nuevas tecnologías es un pilar fundante de las relaciones y de la comunicación, ¿no? Y de hecho, de cara a la perspectiva dialógica, es una gran promesa, ¿no? Esto evidentemente también está transformando o se está viendo claramente problematizado por la emergencia de nuevos liderazgos, por la movilización que se va generando a partir de las redes sociales o que también combina, ¿sí? Ciertas prácticas. El caso a mí de Greta Thunberg me parece muy significativo, ¿sí? Porque bueno, es una nueva generación apalancada en los entornos virtuales para legitimar un proceso de reclamo, ¿no? Pero que no reniega, recién ustedes lo comentaban también, ¿no? De la dimensión offline, ¿no? Me parece que lo decían a Alejandro, te tengo negada, ay, Eugenia, perdón, no te encontraba. Alejandro y Eugenia le decían, una de las conclusiones que plantean de su caso es decir, bueno, la cuestión offline, ¿sí? O sea, la presencialidad, fíjense lo contrario a la ubicuidad, es fundamental para los procesos participativos. Bueno, no olvidemos que Greta empieza encadenándose, o sea, reivindicando reivindicando un mecanismo de protesta clásico ante una institución clásica, más clásica que el Parlamento no existe, ¿sí? Pero a su vez potenciando todo esto, ¿sí? A través de las redes sociales y empoderando a multitudes que se van agrupando de manera inteligente. Hay un concepto muy, muy interesante para trabajar también, de multitudes inteligentes, ¿sí? Y que, bueno, logran posicionar temáticas, participar en foros, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hasta aquí, preguntas, comentarios, dudas. ¿Se va entendiendo? Pregunto yo, ¿han podido leer los dos textos que tenían para hoy? Con total honestidad, ¿eh? Yo para saber cuánto no hay dudas, todo súper. Bueno, gracias, Pablo. ¿Me pueden hacer eso, dedito? A ver. Jocelyn ha hecho dedito. ¿Alguien más o único dedito? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado?
Eugenia también, Simón también, bueno, muy bien. Pueden abrir micro, ¿ah? No me dejen solo, ¿no? Bueno, venían los casos, ahora vamos a las lecturas, ¿sí? No sé si están acostumbrados ya a mí me parece, por ejemplo, un planteamiento súper interesante cuando vi el programa y el nivel de profundidad con el que la profesora se los proponía. No es común, ¿eh? Se los digo yo que doy clases aquí en España, digamos, trabajar cada unidad temática con bibliografía de alto impacto, digamos, o sea, con artículos de este calado no es normal, ¿no? Y tiene, por supuesto, su complejidad, ¿no? En este caso se tratan de dos revisiones sistemáticas, ¿no? La revisión sistemática es un formato de investigación exploratoria que lo que hace es, de alguna manera, agotar el estado de la cuestión, ¿no? Hay toda una técnica bibliométrica, ¿sí? Con un sesgo, evidentemente, porque por lo general se hace a partir de revistas de alto impacto, que responden a una lógica de producción del conocimiento científico, sería otro debate muy interesante, pero bueno, quizás no es representativo de toda la discusión o todos los planteamientos teóricos que hay al respecto, ¿no? De hecho, un reclamo de la escuela latinoamericana, de nuestros propios estudios, ¿no? Que hacemos en campos como el de la comunicación, es que muchas veces nuestras discusiones no llegan a esas revistas de alto impacto, por ejemplo, Public Relations Review o esta otra en la que sale este primer texto. Y entonces, claro, cuando hacemos revisiones sistemáticas como la que ustedes han trabajado, reproducimos lo que ya está de alguna manera en un circuito comercial o en un circuito editorial y dejamos de lado mucha otra producción científica de interés, ¿no? Entonces hay que tener también algún cierto cuidado con eso, ser como muy crítico en este sentido, ¿no? En el caso del primer texto, de hecho yo ahí les agrego, porque bueno, no llega a la revisión, porque la revisión es hasta el 2017, sí, mediados del 18, ¿sí? La revisión de la literatura, y nosotros publicamos conjuntamente con el doctor Castillo y la profesora Belén Barroso en Trípodos, que es una revista aquí de España, un texto que se llamó Issues Big Data en la gestión de relaciones públicas, ¿no? O sea, si esta revisión sistemática se hubiese avanzado en el tiempo, este texto hubiese estado incorporado, ¿no? Yo después les voy a dejar la referencia porque es un texto específico a partir de un análisis de casos, ¿no? Creo que los aspectos más interesantes, bueno, es primero la identificación de dónde se está utilizando esta conceptualización, este fenómeno de Big Data, ¿sí? Que claramente tiene que ver con un desencadenamiento en el volumen de la información y en la capacidad de procesamiento, ¿sí? Eso como fenómeno general, como fenómeno social, incluso tecnológico, pero en términos de relaciones públicas, el impacto es qué hacer con el Big Data, ¿sí? Cuánto está cambiando, cuánto está transformando la gestión de relaciones públicas, ¿no? Y ahí el texto da algunas pistas en sus conclusiones, es decir, bueno, se está utilizando para comunicación interna, yo tengo mis dudas ahí, pero bueno, lo podríamos debatir. Evidentemente en la gestión de prensa o de relaciones con los medios es uno de los usos que mayor se da. En comunicación digital propiamente dicho, ¿no? En comunicación de crisis sin duda, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y en la gestión de issue o el issues management también se da particularmente, ¿no? Me da un segundo, a ver. Perdón, aquí estoy con ustedes. Quienes leyeron o pudieron trabajar un poquito con el texto, ¿se animan a comentar algunos aportes, aspectos, cuestiones que les haya interesado, que tengan dudas, que no se entiendan? Este texto es de fácil lectura, ya les digo, tiene un marco teórico en el que claramente ustedes pueden extraer los conceptos principales sobre los que se está trabajando y luego cuáles son las aportaciones, digamos. Esto sería una revisión de marco teórico clásico sobre una temática. Está muy acertada la selección
de ambos textos desde mi punto de vista. ¿Alguien se anima a hacer algún comentario, alguna recensión al respecto? Yo tengo una consulta. Sí, no sé quién habla, no lo veo. Ana Laura. Ana Laura, sí. Bueno, primero muchas gracias por la charla y mi duda va como, bueno, del lado de qué recomendaciones o mejores prácticas sugeriría para garantizar una integración efectiva y ética del Big Data en las estrategias de relaciones públicas, al mismo tiempo considerando, ¿verdad?, el respeto a la privacidad de los datos del público meta, que creo que es algo importante acá. Bueno, qué pregunta. Me encanta, me encanta. Bueno, pero además, sin que no nos hubiésemos puesto de acuerdo, la slide que seguía iba casualmente en eso. Nosotros el tema del Big Data, nosotros me refiero al equipo de investigación que trabaja en el Latin American Communication Monitor, venimos trabajando desde hace mucho. De hecho, en el año 2014, ¿sí? 2014-2015, ya planteamos esta temática como un emergente en el campo de las relaciones públicas, ¿sí? Fíjense que el texto recupera 40 y pico de artículos científicos sobre el tema, con lo cual la producción es muy baja, muy baja para un tema de alto impacto, ¿no? Nosotros en el año 2015, en el informe que luego se publica en el año 2016-2017, que es el rojo que tiene aquí, que ustedes lo pueden descargar gratuitamente, ¿sí? Ya hablamos sobre Big Data, automatizaciones y el concepto de engagement, ¿no? O sea, los temas que ustedes están trabajando. El concepto de influencer, ¿sí? Porque veíamos que las transformaciones que se estaban dando en los entornos virtuales estaban impactando el campo de las relaciones públicas y la comunicación estratégica, ¿no? Aquí lo que primero detectamos es que había un uso muy bajo, ¿sí? O sea, había apenas una discusión sobre el tema. Hablamos de profesionales en activo en toda la región, ¿no? En todos los sectores, sector público, privado, grandes empresas, pequeñas empresas, sector de consultoría. El estudio llega a ello, ¿no? Una muestra representativa de todos los países, ¿no? En el año 2018-2019 empezamos a profundizar al respecto, y aquí va un poco en clave a tu consulta, y dijimos, bueno, el Big Data, en principio, para lo que está sirviendo, para lo que debería fortalecer, es para una dimensión de la gestión de relaciones públicas que es lo que conocemos como el Issues Management o la información para la toma de decisiones, ¿no? De qué manera, ¿sí?, medimos y seguimos en tiempo real la agenda, las distintas agendas, ¿no? La agenda mediática, la agenda social, la agenda institucional, las agendas institucionales, ¿sí? Y esa medición, esa evaluación, que básicamente es tecnología que permite analizar en tiempo real grandes volúmenes de información, nos permite tomar decisiones, ¿no? Y empezamos a detectar que había un cambio en el perfil de los profesionales, ¿sí? Dejaban de ser profesionales que utilizaban el Big Data como mera herramienta de conocimiento para luego instrumentar acciones o estrategias, y empezamos a ver cómo los profesionales y las profesionales en América Latina y a nivel mundial, ¿sí?, utilizaban el Big Data como insumo, como sistema de información para la toma de decisiones. Y eso básicamente lo estructuraban legitimando un aspecto, una dimensión de la gestión de relaciones públicas, que es el Issues Management, que estaba bastante en desuso, ¿no? Había quedado como muy relegado a la gestión de crisis, a la comunicación de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a eso, en el último estudio que publicamos, ahora estamos a punto de publicar el nuevo, ¿sí?, y estaremos seguramente en Costa Rica haciendo una presentación al respecto, pero en el estudio anterior, en el 2021, ¿sí?, a partir de la crisis del COVID-19, de los conflictos de ciberseguridad que empezamos a ver, ¿sí?, estas cuestiones de manejo sensible de información, de vulneración de determinados espacios, empezamos a trabajar también los retos éticos, ¿no? Y ahí van a encontrar ustedes, y Ana Laura en particular, respuesta a esto que me estás planteando, ¿no? ¿Cuáles eran los dilemas éticos a los que se enfrentaban, ¿sí?, a los que se están enfrentando y quieren enfrentarse los profesionales y las profesionales de relaciones públicas en América Latina? Y básicamente tiene que ver con esto, con falta de criterios y de normativa en el uso de la información, ¿sí?, muchas veces privada, sensible, ¿sí?, para, por ejemplo,
activar procesos, campañas de marketing, campañas de publicidad, para generar viralidad, ¿sí? Simplemente para generar salidas o resultados y no impacto genuino, ¿no? Entonces aquí veíamos cómo aparecían otra vez malas prácticas, ¿sí? Más vinculadas a modelos de relaciones públicas unidireccionales, ¿sí? No simétricos, no bidireccionales, que no hacían prevalecer el entendimiento mutuo, sino que simplemente se habían sofisticado tecnológicamente, ¿sí? Pero estaban reproduciendo perspectivas y formas de gestionar las relaciones públicas de modelos tradicionales, ¿sí? También es interesante porque cuando le preguntábamos de qué manera enfrentaban esos dilemas éticos, ¿sí? Por ejemplo, el uso de información sensible, o todo el acceso que permite, bueno, ahora está el debate con la inteligencia artificial muy en boga, la gestión de Big Data, y curiosamente no había ni protocolos organizacionales, ni tampoco códigos de ética institucionales o de las asociaciones profesionales, como puede ser el colegio profesional que ustedes tienen ahí en Costa Rica, sino que más bien eran escalas de valores personales, ¿sí? O sea, entraban en juego escalas de valores personales de los gestores de relaciones públicas al momento de tomar decisiones, con todo el abanico o la ambigüedad que eso puede llegar a generar, ¿no? Entonces, resumiendo, Ana, ahí estamos en un momento de coyuntura, en un momento de cambio, en un momento en el que la tecnología, a pesar de que ha sido un driver que se activó ya hace varios años, que recién está empezando a adquirirse, y en lo que hay todavía mucho que discutir en términos éticos, en términos de transparencia, ¿sí? En términos de regulación. Y si además les interesa el tema, les invito a que estén muy atentos a lo que está pasando con la inteligencia artificial precisamente en estas semanas, en estos días, ¿no? Bien. Perfecto, muchísimas gracias. A ti. ¿Más preguntas, comentarios? Hablamos entonces de que el Big Data o la tecnología nos posibilita desarrollar estos sistemas de información, ¿sí? Que originariamente empiezan a gestarse en otras áreas, en áreas de tecnología, en áreas, en el sector público, por ejemplo, en áreas legales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las políticas de gobierno abierto, de transparencia, de rendición de cuentas, ¿no? Pero que cada vez más se empiezan a integrar a la gestión de comunicación. No porque haya pertinencia en sí misma, porque en definitiva nosotros somos gestores de información, ¿sí? Dentro de la organización, sino porque el perfil, las competencias, las capacidades, el rol del director de comunicación, de la directora de comunicación, empieza a virar más hacia una función político-directiva, de asesoramiento, y no tanto a una dimensión más operativa de ejecutor o gestor de acciones de comunicación propiamente dicho, ¿no? Estas herramientas, evidentemente, que ya se las conoce como sistemas de apoyo para la toma de decisión, así fueron pensadas, ¿no? No las automatizan. O sea, y el componente de interpretación, ¿sí? O sea, son sistemas muy sofisticados en términos de medición, en términos de clasificación de información, pero la interpretación sigue siendo un aspecto y una aportación que viene en este caso de los equipos de comunicación, ¿no? Por eso también es interesante el desarrollo de competencias y de capacidades y la construcción de equipos multidisciplinares, ¿no? No tenemos que renunciar a esas características profesionales porque ni volvernos estadísticos o informáticos, sino que complementar nuestros perfiles formativos, ¿no? Esto no lo... Bien, eso respecto al primer texto, ¿no? La importancia entonces que tiene el Big Data en la gestión de comunicación, en el seguimiento de las agendas, ¿sí? En la anticipación, ¿no? Es muy interesante para estos modelos participativos porque nos permite complejizar mucho más los procesos de diagnóstico, establecer las situaciones iniciales y hacer lo que vamos a llamar la evaluación formativa, ¿no? No una evaluación al final de la gestión de relaciones públicas, sino que una evaluación
en tiempo real, de manera permanente, que nos permita corregir e ir actualizando el rumbo en función de cómo los cambios se van dando, ¿no? Ahí te doy paso, Valeria. Aquí también se incorporan otros elementos en el que el Big Data es muy importante, como puede ser la planificación a partir de escenarios, ¿sí? La propia gestión de riesgo, ¿no? Desde una perspectiva proactiva y no reactiva, como tradicionalmente se ha gestionado la comunicación de crisis, ¿no? Sí, Valeria. Bueno, es que no sé si va a haber un espacio como para preguntas después, pero yo tenía una consulta. Ahora mismo, sí. Sí, yo tenía una consulta que era, bueno, de acuerdo con su experiencia, como en qué momento de la elaboración de las estrategias, ¿verdad? La planificación, ejecución, ajuste, evaluación, ¿usted considera que tiene más prominencia el uso del Big Data para tomar decisiones? Permanente. Es una herramienta en la cual, precisamente por esto último que estaba mencionando, porque hoy la función de evaluación, que clásicamente era la última etapa, ¿no? Y complementaba la instancia de diagnóstico, eran las dos actividades de investigación, observación que hacíamos, ¿no? Una para ver la situación inicial desde la cual partíamos y a partir de ahí pensar objetivos públicos, mensajes, acciones, estrategias, etcétera, etcétera. Y la evaluación para ver si todo eso que habíamos hecho había permitido cumplir con los objetivos, lograr impactos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa hoy con los contextos cambiantes, incluso la sociedad gaseosa, como algunos autores ya están llamando, ¿no? Este mundo tan dinámico en el que vivimos, esos modelos normativos a los cuales estamos como muy habituados, ¿no? Rígidos a largo plazo, se han visto totalmente diluidos, ¿no? Entonces, la gestión de comunicación es un cambio constante, es la adaptación de la organización a los cambios de contexto. Entonces, el Big Data tiene mucha potencialidad para ir haciendo un seguimiento en términos reales, una escucha activa en tiempo real, ¿sí? De cómo van modificándose esas agendas, cómo se van planteando distintos y nuevos escenarios, ¿sí? Y a partir de ahí ir tomando decisiones casi a diario, ¿sí? El relacionista público, la directora, el director de comunicación estratégica, hoy es prácticamente un piloto de tormenta, ¿no? Y para ello necesita un instrumental, ¿sí? Que le vaya aportando la meteorología, el tráfico, todos los elementos que necesite para poder navegar la organización, ¿no? Y el Big Data tiene mucho potencial en ese sentido. ¿Dónde aportamos valor? En la capacidad que tenemos de sistematizar toda esa información y de interpretar lo que el Big Data nos aporta, ¿sí? Más que en la capacidad de influencia que podamos utilizar, por ejemplo, a través de procesos de automatización, que también es un campo en el que las relaciones públicas ha echado mano y ha crecido mucho. El caso, ustedes lo comentaban, André y Simón, cuando planteaban el caso. Allí hay uso también de Big Data, lógicamente, ¿no? Más que de Big Data, de automatizaciones al momento de amplificar el mensaje. Pero hoy les diría que el Big Data está mucho más asociado a la gestión de issues y a perspectivas más dialógicas, prospectivas, participativas, que a amplificar modelos normativos de impacto unidireccional. No sé si te contesto o te complejizo más la cuestión, pero bueno. Es muy interesante este segundo texto, también tiene las mismas características, ¿sí? Es una revisión sistemática de antecedentes, ¿no? En este caso sobre un concepto, sobre dos conceptos, ¿no? Pivotea sobre dos conceptos, la interactividad, ¿sí? Ahí hay un link, por así decirlo, un match con la temática de la perspectiva dialógica, y el engagement como concepto de compromiso, como reacción, ¿sí? De los públicos frente a la organización, ¿no? Creo que hay dos aportaciones que deberían recuperar y leer en profundidad, que además están sintetizados en dos cuadros, ¿sí? El primero de ellos, bueno, define de alguna manera las características de la comunicación interactiva, ¿no? Los distintos niveles que ello implica, como acción, ¿no? O sea, pensar la comunicación como un proceso productivo dentro de la organización, ¿sí? ¿En qué consiste la interacción, ¿sí? Y cuáles son esos niveles de interacción, sobre todo desde el punto de vista de la frecuencia, ¿no? O sea, la intensidad, o sea, la interacción
en este caso se va a entender como la repetición de determinados comportamientos por parte de la organización, ¿no? Y cuando la frecuencia es incremental o hay mayor intensidad en esa frecuencia, ¿no? En el número de interacciones, bueno, podemos entender que hay un mayor relacionamiento. Pero ahí hay cierto relativismo. ¿Por qué? Porque la clave está en el concepto de impacto, ¿sí? Y aquí, discúlpenme, pero nobleza obliga, mi tesis doctoral y toda mi formación ha estado en el campo de la evaluación, de la medición y la evaluación en comunicación. Entonces me vi obligado a recurrir al modelo que ha sido fundante de la función de medición y evaluación en comunicación, que a lo mejor lo vean más adelante o ya lo hayan trabajado en otra asignatura, que es el modelo de la escuela alemana, ¿sí? De relaciones públicas, que fue la que introdujo el concepto de impactos, de niveles de impactos en la evaluación de comunicación. Y aquí claramente se ve en este cuadro, ¿sí? Aunque está un poco borroso, que vamos a encontrar, como bien comentaba Alejandro recién o hablábamos, primero distintos procesos dentro de la gestión de relaciones públicas o de comunicación, ¿no? Procesos que tienen que ver hacia adentro de la propia estructura de los departamentos de relaciones públicas, ¿sí? Procesos que tienen que ver con la primera repercusión o el primer nivel de salida, ¿sí? Que son los propios medios y canales, ¿no? O sea, partimos de recursos, de un equipo, de ciertos recursos, ¿sí? Que tienen objetivos para cumplir, llevan adelante procesos internos, como puede ser la generación de contenidos, la elaboración de campañas, de materiales, etcétera, etcétera, y eso automáticamente lo trasladamos a instancias de mediación, ¿no? En algunos casos son directas, cuando la comunicación es, por ejemplo, un evento, o en otros casos está mediatizado por medios institucionales, una cartelera, una página web, un intranet, etcétera, etcétera, o medios masivos, ya sea digitales o offline, ¿no? Y luego aparecen los públicos como tal, ¿sí? Aquí empezamos sí a ver ya niveles de impacto que tiene que ver con percepción, conocimiento, utilización de esos mensajes que circulan en los medios y que hemos generado con cierta intencionalidad y a partir de determinados recursos y capacidades como equipo, fíjense cómo vamos encadenando hacia abajo, ¿sí? Y a su vez, esa percepción, esa utilización, ese conocimiento genera una opinión, genera actitudes, genera emoción, en definitiva genera un nivel de participación, ¿no? Genera diseños nuevos, diseños institucionales, como planteaban en el caso, o generan reacciones en el entorno virtual, como pueden ser comentarios, recomendaciones, instancias de compartir, etcétera, etcétera. Que es lo que luego cuantificamos en términos de interactividad, en términos de frecuencia, ¿sí? Y señalamos como indicador. Pero fíjense que todavía estamos en el nivel de resultados, ¿sí? Hemos pasado de las salidas a los resultados, pero no hemos llegado a los impactos propiamente dichos, que es cuando realmente hay una aportación desde la gestión de comunicación a los objetivos organizacionales, ¿no? En términos de impactos de negocio, en términos de estrategia, en términos financieros, en términos de valor de marca, en términos de clima laboral, de reducción de costos, etcétera, etcétera. O sea, un conjunto de indicadores organizacionales desde los cuales la comunicación, ¿sí? Aporta valor a partir de todo este encadenamiento anterior. Entonces, no podemos entender el concepto de engagement, el concepto de interactividad, si no entendemos o si no tenemos claramente o sea, si no tenemos claridad y precisión en que cuando nos referimos a impacto, ¿sí? Deberíamos apelar a ese nivel más amplio, más alto del impacto, pasando previamente por todos los otros niveles, ¿sí? Que sobre los cuales interactuamos en comunicación, ¿sí? Por lo general, a la mesa chica, ¿sí? A quien nosotros le vamos a reportar el cumplimiento de objetivos, el desempeño desde el punto de vista comunicacional, le interesa los outflows, ¿sí? Efectivamente, o sea, los impactos o los resultados de negocio, ¿no? Y no lo que tiene que ver en términos comunicacionales o incluso en términos de la propia producción o circulación de los mensajes que vamos generando, ¿no? Lamentablemente,
o por múltiples razones que no vienen al caso, lo que más hemos desarrollado en términos de sistemas de medición y evaluación de la comunicación y por ende de medición de la engagement, ¿sí? Es los output y los outcomes, ¿no? Y tenemos un gran déficit de interpretación de resultados, en eso consiste la evaluación, de cara a los objetivos organizacionales que son el último de los niveles, ¿sí? ¿Se entiende esto? Incorpora entonces, para quienes han podido leer el texto, incorpora ahí un elemento para tener más claridad cuando hablamos de estos conceptos, ¿no? Disculpen, pero no puedo activar el micrófono. Perdón, no había visto el chat. En el trabajo de mi mamá. Tengo una consulta sobre esta lectura. En la lectura se menciona las características principales del Big Data, es la veracidad, ya que brinda fiabilidad en las fuentes de datos, sin embargo, debido a la factibilidad para difundir datos falsos. ¿De qué forma podemos garantizar la veracidad de los datos que necesitamos en lugar de estar... Vale, bueno, muy interesante la pregunta. Claro, aquí vamos a tener un doble control, ¿no? Un control algorítmico, tecnológico, ¿no? Que es la legitimación de las fuentes, ¿sí? Y los seteos, ¿no? La configuración que nosotros hagamos de los propios sistemas. Pero claro, nos encontramos frente a otro fenómeno, que el fenómeno de la fake news, ¿sí? Circula incluso en fuentes legitimadas, ¿sí? Y entonces ya ahí la única que nos queda es, digamos, la interpretación que podamos hacer de esa información de cara a los contextos, ¿no? Y ahí yo te diría que la clave está, Mariela, en equipos con altos estándares y con grandes capacidades de interpretación de la información, ¿no? Después hay otros aspectos a tener en cuenta, como es el cruce de información, diversificar la dieta informativa, tratar de que no haya sesgos tanto algorítmicos como ideológicos respecto de las fuentes que estamos utilizando y conocimiento de cómo opera la tecnología, ¿no? Por ejemplo, parte de los debates que se van a plantear respecto a la inteligencia artificial, del ChatGPT y este tipo de tecnología, es que transparente las fuentes con las que están trabajando, ¿sí? Y ahí seguramente entraremos en una discusión de derechos de autor y de legitimidades, etcétera, etcétera, que bueno, nos va a ir encadenando con otras cuestiones, ¿no? Bien. Uy, se nos va yendo el tiempo. El otro de los gráficos que les decía que tenía interesante el texto, porque me parece que resumía, ¿sí? Son los niveles de engagement, ¿no? Esto también es interesante porque tendemos a generalizar el concepto de engagement, ¿sí? Con niveles de impacto que parten, por ejemplo, de la simple interacción en términos de información, ¿no? Entonces, entendemos que la circulación de contenido o la visualización, ¿no? Entonces, cuando tantas páginas vistas, ¿no? Eso simplemente está en el marco de, fíjense, el nivel de salida, ni siquiera está llegando a un nivel a un nivel de impacto, ¿no? Perdón, entonces muy interesante tener en claro, incluso lo hablamos recién con los casos, ¿no? Cuando hablamos de participación, ¿qué implica la participación en términos de niveles de engagement, ¿no? ¿Cuáles son los outcomes que van a ser parte de ello, ¿no? Entonces, cuando hacemos reportes, cuando analizamos comportamientos, cuando analizamos resultados de las acciones de comunicación, es muy importante que tengamos presentes esos outcomes o esos indicadores del engagement que nos van a dar los distintos niveles, ¿no? A mí me gusta simplificarlos. Podemos usar esta escala, ¿no? Que es la síntesis que aporta el texto de los distintos autores que se van trabajando, o simplemente pensándolo en términos de esta idea de bidireccionalidad o de diálogo, ¿no? El nivel básico de engagement es el que por ahí podría ser un mero cliente, ¿no? Que asume cierta que es más bien de tipo transaccional, o sea, el interés está como muy limitado, ¿no? Habrá un nivel de engagement más emocional en el que haya una cierta fidelización, ¿no?
y entran otras características más de tipo emocionales, ¿no? Hay un nivel de compromiso más emocional y habrá un nivel de engagement mucho más sofisticado cuando ya hay una participación y hay una implicación como tal, ¿no? O sea, cuando yo incluso genero desde la organización instancias con todo lo que los chicos comentaban en el primer caso, ¿no? Reciprocidad, empatía, proximidad, riesgo, compromiso, ¿no? Comprensión mutua, respeto mutuo, aceptación. Y de mi parte, asumo que estoy avanzando desde una perspectiva del propósito, desde la conversación, desde la ética, de la transparencia. Entonces, cuando el modelo es transaccional, que simplemente empujo hacia una comunicación, hacia un consumo, ¿sí? Estamos en un nivel de engagement mucho más básico. Cuando realmente hay una implicación en términos de propósito organizacional, por ejemplo, los niveles de engagement son los más sofisticados o los más avanzados, ¿no? Bien, algunas ideas finales para ir cerrando en estos minutos que nos quedan. Estamos, evidentemente, los dos textos hacen relación y la unidad temática en la que están trabajando a un cambio en las interfaces de las relaciones. Hay mucho para profundizar sobre esto. A mí me gusta mucho el enfoque que está trabajando este equipo de investigación para quien quiera profundizar de cara a su trabajo final de graduación o porque se dedique a esto. La era TRIC, por ejemplo, ¿no? El factor relacional en términos de comunicación, ¿sí? Es un equipo de investigación que está trabajando en Zaragoza. Fíjense que aquí aparece la idea del MIREC, ¿sí? O del prosumidor, como lo han llamado otros autores, otro tema que tendríamos para trabajar. El rol de los líderes intermedios. Acá hay un cambio de perspectiva entre el influencer y el líder intermedio, ¿sí? Para pensar en unas características más de líder de opinión, pero de proximidad, ¿sí? De grupo pequeño, de comunidad, aquí el rol de la comunidad, y no el influencer masivo que lo único que hace es amplificar métricas, pero no generar un engagement en términos de alto nivel de impacto, ¿no? Y bueno, evidentemente el factor relacional, ¿no? El elemento relacional en términos de bidireccionalidad, en términos de equilibrio, de simetría, ¿no? Rompemos, evidentemente, o debemos romper esta lógica de horizonte comunicativo lineal, ¿sí? Informacional. Mucho cuidado porque los entornos virtuales, la tecnología, la información nos traccionan, nos chupan, nos succionan hacia esta lógica informacional, ¿no? Que inhibe la escucha, que inhibe la participación, que tiende a ser efectista, ¿no? En nuestras acciones y no participativa, abierta, ¿no? Aquí también deberíamos recuperar perspectivas como las propias del interaccionismo simbólico, otras teorías como las de la comunicación humana, ¿no? que fueron dejadas de lado, digamos, por otras perspectivas teóricas, ya aquí entrando a la teoría de la comunicación pura y dura, ¿no? Como la perspectiva funcionalista, ¿no? Entonces, estamos en un momento de revisionismo a partir de este fenómeno que estamos viviendo y que traemos a colación, ¿no? Es muy interesante poner en cuestión la persona, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión relacional aún mediatizada o en entornos virtuales, la persona sigue siendo el centro de la gestión de relaciones públicas, ¿no? Con toda su perspectiva de bienestar. De hecho, el concepto de engagement es un concepto que viene de la psicología positiva, ¿no? Que tiene que ver con el propósito, con nuestras propias construcción de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Nos llevaría y algo de esto se menciona, ¿no? Bueno, aquí también hay una tensión entre cierta racionalidad y la subjetividad que aparece, ¿no? en las relaciones y cómo esto está cambiando la comunicación, las tecnologías, la política, las instituciones, ¿no? Un poquito de posverdad, que ya hemos comentado, cómo están cambiando la gestión, ¿no? Aquí vemos la linealidad, ¿sí? Hacia la conversación, la pérdida del control, ¿sí? Esto que hemos ido también comentando y que ustedes muy bien han mostrado en sus casos, ¿sí? Cómo se rompe esta lógica de presencialidad, ¿sí? Y cómo mediatizar esa presencialidad pasa a testimoniar, incluso el fenómeno del selfie cambia el eje del protagonismo, ¿no? Esto está impactando muy fuerte a nivel de tecnología.
cruzado con nuevos liderazgos, con otros tipos de empoderamiento, e incluso rozando muchas veces el absurdo, ¿no? Cosas como esta, o como esta otra que seguramente recuerdan, el asalto al Capitolio, en el que incluso había una auto-inculpación de delitos transmitido en tiempo real a través de las redes, ¿no? Y acá se ve claramente esa capacidad de prosumidor, ¿no? En el que no soy un mero consumidor a través de las redes, sino que yo estoy mismo produciendo sentido al punto tal que hasta me comprometo legalmente con lo que hago y lo hago casi sin sentido, ¿no? El concepto de multitudes inteligentes, les invito también a profundizar sobre aspectos sociales de la tecnología y el potencial que pueden tener las relaciones, las redes sociales en términos de cooperación, de colaboración, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, para cerrar, esto también lo mencionamos hacia el pasar, el tema de la dieta informativa, era un poco la pregunta que yo me adelanté que hacía Ana Laura, ¿no? Cómo separar de alguna manera o legitimar. Bueno, también era la pregunta que hacían por el chat, ¿no? Y bueno, la clave está en de qué manera amplificamos nuestra dieta informativa, no solo la personal, sino la organizacional, cómo ampliamos esa capacidad de lectura y de análisis de las agendas para incidir en el día a día de la organización y cómo la comunicación, la gestión de comunicación se involucra en esos procesos, ¿no? Y bueno, casi decir una versión súper acelerada, llegamos un poco al final de esto que les quería compartir a partir de sus casos, de las lecturas y del trabajo que vienen haciendo, ¿no? No nos va a dar tiempo para esto, pero bueno, les dejaré la presentación, después se las mando a la profe para que les quede, por si quieren después ver algunas cosas que pasó más rápido porque las hemos ido comentando. Si quieren, y perdón por extendernos unos minutos, pero si hay preguntas, dudas, comentarios, encantado. Críticas también, no sé si era esto lo que esperaban, si es lo que están haciendo con otros profes, si no es así les pido disculpas. Y bueno, espero que haya sido interesante y les haya aportado alguna reflexión al respecto. Sí, Valeria. Alejandro, ahí en el chat hay una pregunta. Sí. Saco aquí la presentación. ¿De qué forma cree usted que el avance de la inteligencia afecta al sector de las comunicaciones y las relaciones públicas? ¿Cree que esto va a generar un impacto positivo o negativo en la recolección de datos de manera digital? ¿Y por qué? Bueno, estamos Mariela me encanta porque estás ahí como muy, muy en la agenda, ¿no? Estamos precisamente viviendo esto que está pasando, ¿no? Uno de los primeros riesgos que se está advirtiendo es la limitación que se pueda llegar a generar en términos conversacionales, ¿no? ¿Qué pasa? La inteligencia artificial se retroalimenta de la propia inteligencia artificial. Entonces, si nosotros, por ejemplo, a nivel de comunicación digital, llenamos nuestras páginas web, llenamos nuestras redes sociales con contenido que genera la propia inteligencia artificial, eso va a generar en cierto punto un bucle, ¿sí? Y un bucle tautológico que se termine mirando a sí mismo. Y eso va a hacer que la circulación de contenidos, la producción de contenidos como tal, termine empobreciéndose, ¿sí? Esto a grandes escalas. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que conocemos de la inteligencia artificial? Hagan el ejemplo. Yo les invito a que la estoy usando porque me parece un aspecto increíble para experimentar, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta, por ejemplo, a la inteligencia artificial, ¿quién va a ganar las elecciones en Costa Rica, en las próximas presidenciales en Costa Rica? ¿Qué te dice la inteligencia artificial? ¿Qué te contesta el ChatGPT? No he sido programado para, ¿sí?, darte esa respuesta. Ahora bien, nosotros no nos podemos quedar con esa respuesta. Nosotros sabemos que si lo que la inteligencia artificial está haciendo es manejar infinidad de fuentes de información con una capacidad de procesamiento y de relacionamiento inimaginable, ¿sí? ¿Quién nos dice que analizando estadísticas, información, intencionalidades, comentarios, no puede perfilar lo que después va a terminar instalando, ¿sí? O sea, hay unos riesgos, digamos, en ese sentido, ¿sí? Algunos dan hasta miedo, ¿no?
que yo lo que diría es, en una primera instancia, alertarnos, ¿sí? Alertarnos y después hacer pruebas, ¿no? A jugar con ella porque también tiene sus propias limitaciones y también encontrar, esto va a desafiarnos también, ¿sí? O sea, ya hay muchas actividades vinculadas a nuestro campo profesional que se están viendo en riesgo, ¿no? No porque realmente hay un reemplazo genuino desde la tecnología, que en algún punto lo va a haber, ¿sí? Antes o después, y ya viene sucediendo, ¿no? Sino muchas veces porque no hemos alcanzado a legitimar nuestra propia función de relaciones públicas, de comunicadores, ¿sí? Y ahora rápidamente una tecnología que parece novedosa, que parece interesante, que soluciona procesos como generar contenido, ¿sí? Nos margina o nos deja al lado. Entonces también tenemos que hacer una crítica muy, muy interesante y muy profunda hacia nuestro campo profesional y sobre todo ustedes que se están metiendo en esto, ¿no? Valeria, Frank. Bueno, yo tenía una última pregunta. Bueno, de acuerdo con las lecturas y ya después de esta charla que usted nos dio, que muchas gracias, ¿verdad?, por el espacio y todo, y nos queda como claro que el campo de las relaciones públicas no es como algo que, como una teoría que es una y ya, ¿verdad? Sino que es como multifacético y está cambiando constantemente, más como por todos los avances, como esto que hablamos ahorita de la inteligencia artificial. Entonces quería preguntarle como cuáles, bueno, que como profesionales tenemos que mantenernos actualizados, entonces, ¿cuáles serían como sus recomendaciones como para las personas que hasta ahora vamos a salir como a trabajar en este campo, para mantenernos como al tanto de los cambios, ¿verdad? De todo esto. Bueno, primero, no tener miedo a experimentar, ¿sí? No tener miedo a experimentar. Porque eso también es parte del cambio de paradigma. En nuestra generación, incluso las generaciones anteriores, no teníamos margen de equivocación. Hoy, si no tenemos capacidad de adaptación frente a tantos cambios, no vamos a poder sobrevivir, ¿sí? Eso como un primer punto. Segundo punto, formarse, formarse, formarse. Eso, o sea, entran en un bucle infinito de formación permanente, tienen que estar estimulados, ¿sí? Con nuevas tendencias, participando de foros, de charlas, continuando con su formación reglada o posgrados, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también abrirse a la interdisciplinariedad y al trabajo colaborativo con otros campos, ¿no? Aprender a dialogar, no aprender de informática, o sí, pero aprender a dialogar con los informativos. No necesariamente ser estadístico, pero aprender a dialogar con la estadística. No necesariamente ser antropólogos o psicólogos, pero aprender a dialogar con ellos, o sociólogos, y ver qué aportan a la organización, ¿no? Después, tratar de superar cierto instrumentalismo o dimensión operativa con la cual muchas veces se la etiqueta a las relaciones públicas o a la comunicación estratégica, ¿no? Como además como profesionales universitarios tenemos una responsabilidad de una apelación mayor a meramente reproducir tácticas o técnicas en una organización, ¿no? Y después, nada, ir construyendo esa legitimidad en las organizaciones. Quienes no están realizando actividad profesional, empezar a hacerla urgente, ¿sí? Aunque sea de voluntario en el tercer sector, ¿sí? Colaborando. No tener miedo a estas nuevas perspectivas participativas. Vos decías, hay muchas teorías de las relaciones, sí, hay muchas, pero hay enfoques, el dialógico, ¿sí? Que ya tienen muchísimos años en los libros, ¿sí? Y que estamos en un momento o en un contexto en el que son más factibles llevarse a cabo, ¿no? Entonces, hay que quizás también asumir posturas ideológicas críticas, ¿sí? sobre qué entendemos por comunicación, cuál es el rol de la comunicación, qué está pasando en las organizaciones, ¿no? Aquí tenemos que estar como muy alerta a lo que está pasando en los contextos, en la sociedad en general, en las organizaciones, hay también, ese sería otro capítulo, pero hay un cambio muy grande en los diseños organizacionales y por ende va a haber también cambios y transformaciones en la propia comunicación, ¿no? Y después, ¿qué está pasando a nivel de las personas? ¿Sí? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando en la cultura del trabajo? ¿Qué está pasando con las relaciones sociales? ¿Sí? ¿Qué está pasando con nuestros propios intereses, ¿no? ¿Qué nos interesa como generación? Este cruce generacional, por ejemplo, necesitamos conocer muy bien a los públicos, ¿sí?
los de primera generación, ¿no? Los stakeholders, los grupos de interés, los grupos de presión, pero también los de segunda generación, ¿no? ¿Qué pasa con la agenda ODS? ¿Qué pasa con la sostenibilidad? ¿Qué pasa con la naturaleza, ¿no? Con la sociedad a la cual se nos está interpelando, ¿no? Tiene una agenda interesante, ¿vale? No se van a aburrir. Muchas gracias. Nada, nada a ti. Frank, Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Creo que la charla se hizo amena, o sea, yo sí entendí y sí me quedaron varias cosas claras, más claras, o sea, bueno, no más claras, claras en realidad. bueno, Entonces, creo que tuvo un estilo muy ameno, de verdad, gracias por eso. Hay cositas que tal vez no estoy totalmente iluminado, digamos, a partir de todo lo del Big Data. Digamos, de qué maneras cambia digamos, de qué maneras cambia el uso de Big Data, la forma en que las organizaciones se comunican con los stakeholders. bien, yo te diría, bueno, además, gracias por el comentario, yo los invito a volver a leer los textos, ¿no? Porque yo lo que he hecho simplemente es provocar para que esa lectura previa o posterior sea, digamos, esté situada hacia el ámbito profesional, ¿no? Para salir un poco de la mera conceptualización o el aporte teórico que traen, ¿no? Entonces, en lo que respecta al Big Data, yo, a modo de síntesis, yo diría, nos permite un mayor conocimiento, ¿sí? Un mayor conocimiento de las agendas, un mayor conocimiento y control de las agendas, ¿sí? La agenda pública, o sea, lo que pasa a pie de calle, lo que le está pasando a la sociedad, que muchas veces se manifiesta, por ejemplo, en las conversaciones de las redes sociales, las propias y de las que no tenemos control como tal. Nos permite un mayor conocimiento de la agenda mediática, ¿sí? No solamente la agenda mediática tradicional de los medios offline, la televisión, la radio, etcétera, sino sobre todo de lo que está pasando a nivel digital en los medios de comunicación por el poder que todavía implica, y también nos posibilita un mayor conocimiento desde la perspectiva del issues management, de la gestión de issues, de asuntos importantes, de temas de interés, las propias agendas institucionales, el seguimiento sistemático de lo que está pasando. O sea, si yo soy una petrolera, ¿sí? El Big Data me posibilita como sistema de información estar a la última, ¿sí? De todo lo que está pasando a nivel energético, ¿sí? Con las nuevas tecnologías, con la legislación, con los cambios que hay, con movimientos que se van anticipando en otros países. O sea, yo no puedo, como un comunicador, estar ausente a ello. Entonces, nos permite amplificar el conocimiento de las agendas y de las características de los públicos. Nos permite un mayor manejo y mayor manejo en volumen y en sofisticación y en capacidad de procesamiento de la información a la cual estamos sometidos, ¿sí? Como organización, ¿sí? Como sector, como industria, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después, lógicamente, nos permite actuar en consecuencia, ¿sí? O sea, nos permite sofisticar procesos de automatización, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la gestión de redes sociales, ¿no? A través de sistemas que el Big Data detecta, ¿no? Esas huellas que vamos dejando, entonces simplifica la hipersegmentación, nos ayuda mucho a que la comunicación sea mucho más precisa, ¿sí? O sea, ¿por qué yo ahora, para los que trabajan no les gusta la comunicación electoral, ¿no? ¿Por qué yo le voy a comunicar en redes sociales algo a alguien que no le interesa, ¿no? Porque, o sea, sale de esa lógica de la comunicación masiva que disparaba y al que le tocaba, ¿no? Y nos permite una generación de contenido muy precisa, hipersegmentada y que llegue absolutamente contextualizada, ¿no? O sea, en el tiempo, en el momento preciso, en el lugar adecuado y en el momento adecuado, ¿no? Y a las personas adecuadas, ¿no? Entonces, transforma absolutamente la gestión de relaciones públicas, la gestión de comunicación está transformando y va a transformar a las organizaciones, ¿sí? Ok, muy claro, Barça. Muchas gracias. A ti, a ti. Bueno, ¿alguna cosita más? Yo creo que nos hemos excedido ya algunos minutitos. No sé si además no tienen otra asignatura o demás, les pido mil disculpas.
Nuevamente un placer haber estado este ratito en Costa Rica. Créanme que no solo mi corazón y mi cabeza ha estado allí, sino que, bueno, todos mis pensamientos. Así que, bueno, espero que sigan muy bien. Creo que nos vamos a ver un poquito más adelante en alguna otra intervención. Como ya me conocen, espero que no me dejen solo. Así que al menos por nobleza aparezca. No, bueno, que sigan muy bien y estamos en contacto para lo que necesiten. ¿Sí? Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un Muchas placer. gracias, Alejandro. A Muchas ustedes. gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta Gracias. luego, muchas gracias.